A 207 años de uno de los conflictos más importantes por la independencia argentina, recordamos algunos de los sucesos cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata se hicieron con la victoria por la patria. El Ejército del Norte, al mando de los generales Manuel Belgrano y Eustoquio Díaz Vélez, se enfrentó en los campos de Castañares del Norte argentino a las tropas españolas del Virreinato del Perú, comandadas por el brigadier Juan Pío Tristán. Sucedió el 20 de febrero de 1813, es conocida como la Batalla de Salta y fue un nuevo episodio en la Guerra de Independencia que sirvió para definir los dominios de la región. El conflicto finalizó con la victoria de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bloque que ya se había impuesto un año antes en la Batalla de Tucumán. Fue una de las victorias más importantes de la independencia argentina. Los realistas se rindieron completamente. Por su parte, el general Manuel Belgrano acordó que el ejército vencido entregara sus armas, banderas e instrumentos y jurara no volver a luchar contra la nueva patria naciente. A cambio se les perdonaría la vida y una retirada en paz. Si bien esta decisión de Belgrano se entendió como una actitud enaltecida de su espíritu, también recibió críticas, incluso hasta hoy, por la liberación de las tropas españolas. A propósito, el propio Manuel Belgrano reafirmó su postura en una carta a Feliciano Chiclana, el primer gobernador de la provincia de Salta. Siempre se divierten los que están lejos de las balas y no ven los clamores de sus hermanos. También son esos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes. Por fortuna dan conmigo que me río de todo y que hago lo que me dictan la razón, la justicia y la prudencia. Y no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. El conflicto de Tucumán, un año antes, tuvo una gran diferencia con la batalla de Salta, según el historiador Felipe Pinda. Belgrano ya se había impuesto sobre el general peruano en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, pero en esta oportunidad las tropas patriotas combatían por primera vez enaborlando la bandera celeste y blanca. Este símbolo ya daba vueltas desde días atrás, el 13 de febrero. Una semana antes del combate, continúa Pinna, Belgrano había hecho jurar la bandera del río Pasaje, luego denominado juramento. En la nota a la asamblea se expresaba sobre el trascendencial episodio. Yo no puedo manifestar cuándo ha sido el regocijo de las tropas y demás individuos que siguen este ejército. Una recíproca felicitación de todos por considerarse ya revestidos con el carácter de hombres libres, y las más ardientes y reiteradas protestas de morir antes de volver a ser esclavos han sido las expresiones comunes con que han celebrado tan feliz nueva y que deben afianzar las esperanzas de cimentar muy en breve el gran edificio de nuestra libertad civil. Los españoles habían fortificado el único acceso a Salta, el portezuelo, para imposibilitar cualquier tipo de ataque por parte de los patriotas rioplatenses. La única forma que podrían hacerlo era mediante cierta ayuda de los lugareños del norte, y así ocurrió. El capitán salteño Apolinario Sarabiata orientó al ejército del norte para atravesar la ciudad, sorteando el enfrentamiento de los soldados realistas. Sin embargo, el peruano Juan Pío Tristán, quien luchaba para los realistas y había tomado conocimiento del avance de los patriotas,
se adelantó un día antes a la batalla para impedir la resistencia. Finalmente, en la mañana del 20 de febrero comenzó el enfrentamiento. Durante la primera parte del conflicto, se dice, el ejército español dominó el campo de batalla debido al empinado terreno de Castañares que debían recorrer las tropas ricoplatenses. Belgrano, por su parte, ordenó que una reserva de infantería liderada por Manuel d'Ogrejo reforzara el acceso a la región salteña. Así lograron romper la línea enemiga y llegaron a la ciudad. Los realistas, acorralados en la Plaza Mayor, decidieron rendirse al son de las campanas de la iglesia de la Merced. La batalla de Salta y antes la de Tucumán fueron dos capítulos fundamentales en la lucha por la independencia rioplatense, y siempre se las recordará como la primera vez que el ejército del norte batalló con una de las insignias nacionales, la bandera argentina.